¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal en una nueva emisión, el programa tributario por excelencia que se emite a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras a lo largo y a lo ancho del país. Saben ustedes que también nos pueden seguir en las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo, forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos una entrevista y una columna que serán imperdibles con dos grandes amigos de la casa que ya estaremos presentando. Además, nuestra habitual sección tuitera y el qué pasó en la semana, con un párrafo muy importante referida a una nota que vamos a destacar. En el comienzo del envío del día de hoy y a modo de editorial, queremos destacar algo muy importante. Los colegas se encuentran agobiados, devastados en el ejercicio de la profesión, como reflejaba hace algún tiempo aquí en el programa la doctora Teresa Gómez. Esto nosotros lo podemos observar. Decíamos recién que tenemos mucha actividad en las redes sociales y en los últimos días, pero principalmente en la última semana, nos han llegado numerosos mensajes directos hablando de esto, de lo difícil que es el ejercicio profesional, el cumplimiento de la labor y además de todas las trabas que existen para poder hacer frente a nuestra responsabilidad como profesionales. En los próximos días y en los próximos programas seguramente iremos receptando alguna opinión que nos parezca importante para desarrollarla en cuanto a lo que hace justamente al descontento en el ejercicio de la profesión por parte de los colegas. Ahora sí, vamos al comienzo de este primer bloque. Allá por el año 2012 comenzábamos a realizar este programa de Fórum Jurídico Fiscal en el Fórum de Convenciones de Santiago del Estero y uno de los primeros invitados al programa fue un viejo amigo de la casa. Estoy hablando del doctor Martín Caranta, a quien nuevamente es un lujo tenerlo aquí. Va a hablar, entre otros temas, de gastos en compraventa de acciones, un tema muy importante. Nuevamente el doctor Martín Caranta en Fórum Jurídico Fiscal. Doctor Martín Caranta, gracias por Ferraro, estar. gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. Y para nosotros también, y ahora que sos prologuista más. Te lo mereces, está muy bien. Muchas gracias. Martín, pero contigo, si bien prologaste algo de procedimiento, me gustaría hablar de ganancias. Y uno de los temas que dan vuelta bastante y que preocupa a la profesión es cómo tomar los gastos en los casos de compra-venta de acciones. Claro que esto yo te estoy dando un título, nada más, pero las variables en este aspecto son muchas. Son muy interesantes para analizar tomando un café, por ejemplo. Y estás invitado por Fórum, ¿eh? Está pago. Excelente, excelente. Invita a Fórum Jurídico Fiscal. Ramón Pena. Ricardo, el tema realmente creo que merece una vuelta de tuerca. A ver, te propongo repasar un poco el análisis que se había hecho hasta el momento. ¿Sí? Como vos bien sabés, hasta la reforma, para las personas físicas, las acciones generaban un ingreso no computable, porque el artículo 46 lo decía, esto hasta el, vamos a ponerle, 31 de diciembre inclusive del 2017. Y para las personas jurídicas, las acciones de sociedades del país generaban también un ingreso no computable producto del artículo 64. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que una sociedad o una persona física tenían la intención de financiarse, por ejemplo, para adquirir un paquete accionario y pretendían deducir ese gasto, la FIP se oponía diciendo: no señores, no son un gasto necesario para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, porque esas acciones van a generar un fruto, una ganancia que es no computable, lo cual es igual a algo exento o no grabado. ¿Sí? Lo cierto es que no es algo que sea igual, pero el fisco así lo fue entendiendo. Y tenemos algunos dictámenes en este sentido. También tenemos algunos fallos vinculados con, por ejemplo, la deducción del impuesto sobre los bienes personales, de acciones y participaciones, que está en el artículo 25.1 de la Ley de Bienes Personales, cuando una persona física es titular de acciones del país, o por ejemplo una sociedad que se financia con un banco y paga intereses para comprar acciones de otra sociedad del país. ¿Sí?
La AFIP se opuso, lo dijo en dictámenes, lo decía en fiscalizaciones y determinaciones de oficio. Esto fue evolucionando en la jurisprudencia. En algunos casos el Tribunal Fiscal lo validó a la deducción, por ejemplo, en el caso Reynoso Pedro y Reynoso José. Es decir, en contra de la AFIP. De la AFIP, en contra la Cámara de la Reynoso José lo dio vuelta, ¿sí? Después el tribunal lo volvió a validar, por ejemplo, en Seide y en Pedro Blaquier, la sala D del tribunal, con el fallo la sala C con fallo de Vicky, como vocal propinante, ¿sí? La Cámara lo dio vuelta y la Corte lo rechazó porque era un tema que no le interesaba, el famoso artículo 280 del Código Procesal, ¿sí? Y hay una cuestión todavía pendiente de resolución, que es el caso de Supermercados Acasuso, hoy Inc., donde la Procuradora General de la Nación, con un dictamen de fecha 29 de diciembre del 2014, dijo esto sería deducible, estos intereses, porque en realidad está vinculado con el giro del negocio, ¿sí? Y también porque la ley de obligaciones negociables admite la deducción específica de intereses financiados con obligaciones negociables. Pero ahora entiendo que hay una vuelta más de tuerca por lo siguiente, ¿sí? Recordar el criterio de AFIP. Los gastos vinculados con la compra de acciones no son necesarios para generar ganancias grabadas, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenemos la ley 27430, que es la famosa ley de la reforma. Uno de sus títulos se refiere al revalúo impositivo y contable de bienes. Exacto. Y el primer artículo notoriamente dice se pueden revaluar por parte de personas físicas, como de sociedades, los bienes destinados a generar ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Y el artículo siguiente dice se pueden revaluar los inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, los inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio, los bienes muebles amortizables, excepto automóviles, y las acciones y participaciones sociales. Entonces, la verdad que es una verdadera perla, porque de una u otra manera el legislador, para el régimen anterior a la reforma, ¿sí? Porque incluso se pueden revaluar bienes que existían antes de la vigencia de la reforma, que existían hasta el 31 de diciembre del 2017. Bueno, el legislador claramente tiene un criterio diferente al criterio de la AFIP, ¿sí? Entonces, en materia de... A ver, por ahí estoy viendo la situación con mucha esperanza, ¿sí? Pero de una u otra manera, si hay una ley que dice que se pueden revaluar porque son activos que generan ganancias grabadas, de una u otra manera tenemos un criterio impuesto por el legislador que contradice algo que para mí era una interpretación caprichosa por parte del Fisco Nacional y tristemente validada por nuestra jurisprudencia. Bueno, en realidad es una manera de, es una de las tantas contradicciones que hay entre los contribuyentes y el fisco, una más, digamos, de todas las contradicciones en materia de interpretación. Pero digamos que teniendo ya una ley, la cuestión toma un peso diferente, ¿no? No es que tengo que ver después nuestra jurisprudencia, que siempre sirve solo para ese caso, y entonces no podés extenderlo, también condiciona muchas veces algunos razonamientos, digamos, que podrían ser liminares, ¿no? Sin duda, y creo que el fisco a partir de esto tendría que rever su criterio, ¿sí? Como así también los jueces que tienen en la mano casos para resolver, bueno, tendrían que replantearse por ahí la doctrina que ha dado cierta jurisprudencia anterior, ¿no? Correcto, bueno, revisar todo eso no es una cuestión tan sencilla, ¿no? Y en materia de ganancias, a futuro, ¿tenemos algún otro tema relevante? Montones de temas relevantes, montones de temas relevantes. Pero vos sabés que además de temas nuevos, o sea, de reformas que cambian sustancialmente la situación anterior, por ejemplo, ahora es cuestionable decir que hay un impuesto a las ganancias. En realidad hay varios impuestos a las ganancias. Tenemos un impuesto global con una imposición progresiva y tenemos varios impuestos cedulares, ¿sí? Pero eso por ahí quedará para otra invitación. Ahora, lo que te quería expresar en respuesta a tu inquietud planteada es que lo interesante de la reforma es que muchas veces reaviva situaciones que anteriormente estaban en la ley. Un ejemplo creo que es el de salidas no documentadas, ¿sí? Si recordás el artículo 37 de la ley, te dice que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que ha sido realizada para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, quien haga el pago de esa erogación deberá retener el impuesto, pagar el impuesto a la tasa máxima, el 35%, ¿sí?
Claro, evidentemente esto surgió hace mucho tiempo, surgió con la ley de impuesto a los réditos, y lo que pretendía es que una persona que no entregue un comprobante, que seguramente al no entregar ese comprobante no va a pagar el impuesto por el beneficio que obtuvo, pague. ¿Cómo? Y a través de una sustitución impropia donde quien hace el pago no solo abona sus propios gravámenes, sino el gravamen que corresponde al beneficiario, porque al no emitir documento obviamente no lo va a declarar, ¿sí? Ahora, esto fue evolucionando, aparecieron algunas creaciones defraudatorias por parte de contribuyentes, donde aparecieron facturas truchas o facturas apócrifas, ¿no? Sí. Digamos, bueno, la versión fina de truchas es la apócrifa. Exactamente. En el año 2003 hubo una sentencia de la Corte en el caso en el caso Red Hotelera Iberoamericana, donde lo que se dijo es, miren, salidas no documentadas, del artículo 37 de ganancias, procede más cuando hay documentación que existe pero que no es verídica, que no permite identificar la verdadera causa del pago ni identificar al verdadero beneficiario del pago. Bueno, esto fue evolucionando, después se creó lo que es la base APOC, que hoy está muy difundida y es muy conocida por todos los contribuyentes, y evidentemente la Corte sentó jurisprudencia, pero algunos tribunales y parte de la doctrina no se convenció de que eso sea tan así. Tal vez por un estricto apego al principio de legalidad, donde la ley dice que una determinada situación encuadra como hecho imponible y eso se aplica para esa situación, no para otras, ¿sí? Entonces, a pesar de esa sentencia de la Corte que fijó doctrina, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, con el voto de Brodsky como vocal propinante, y más tarde la Sala C con el voto de Juan Carlos Vicky en el caso de Chalet, Servicios Horizonte, se apartaron de la doctrina de la Corte por entender que había fundamentos. Bueno, ahora con la reforma se modifica el artículo 37 y lo que dice es, salidas no documentadas se aplica para casos de pago sin documentación o cuando esta documentación encuadre como apócrifa. Ahora, nunca entiendo en esto, no hay que perder de vista, ¿por qué se genera ese hecho imponible del artículo 37? Es para casos en donde no se identifica el verdadero beneficiario. Pero en la apócrifa... En la apócrifa hay de todo. Pero, en realidad, pero podés llegar al beneficiario, claro. A ver, primero y principal... Perdón, al beneficiario, a quien la emitió también. A quien la emitió y a quien recibe el pago. Y a quien recibe, claro, sí. ¿Qué es lo que quiero acá expresar? Primero que entiendo que es un poco desafortunada la mención en la ley con la palabra de apócrifa. Sería mucho más inteligente si el legislador en este caso hubiese previsto una situación similar a la que previó en la misma ley, la 27430, cuando se refirió al régimen penal tributario. Fíjate que la figura agravada por utilización de documentación fraudulenta dice cuando se utilice total o parcialmente documentación material o ideológicamente falsa. Sí. ¿Por qué? Porque el tilde de apócrifo de un comprobante queda a discreción o al arbitrio del fisco. Hoy por hoy lo que hace que un proveedor... Sí, es tan indefinido como trucho, exacto, es lo mismo. Pero que entre como apócrifo es una instrucción, la 748 del 2005. Y la instrucción no es algo que esté hecho para ser difundido al universo de los contribuyentes. La instrucción es una disposición normativa de uso interno dentro de la FIP, ¿sí? Entonces, si la ley hubiese dicho documentación material o ideológicamente falsa, hubiese sido mucho más feliz y hubiese sido más objetiva la denominación, ¿sí? De una u otra manera, entiendo que queda latente la doctrina de la Corte en el caso radioemisora cultural del 9 de noviembre del año 2000, donde dijo, miren, este instituto de salidas no documentadas se aplica cuando no se puede individualizar al verdadero beneficiario del pago. Entonces, hoy por hoy, que la ley haya cambiado prácticamente el alcance del artículo 37, que diga que van a entrar las facturas apócrifas, de ninguna manera termina controvirtiendo o cambiando la doctrina de la Corte. No, acá lo importante es cuando no se identifica el beneficiario, ya sea porque no emite documentación o ahora porque la documentación es apócrifa, ahí procede el tributo. Cosa que sí se puede llegar en este caso de la apócrifa. Porque muchas veces el sujeto incumple sus obligaciones fiscales y es incorporado a la base APOC por parte del organismo, pero a lo mejor el pago fue hecho con una transferencia bancaria a nombre del beneficiario. Entonces está más que claro que no corresponde ese impuesto a las salidas no documentadas. O al menos así lo veo yo y habrá que ver qué es lo que la jurisprudencia... Bueno, al final ese fue excelente. Por lo menos así lo veo yo. Te faltaba hacer chichi. Pero la verdad, muchas gracias, Martín. Y sabes que siempre estás invitado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto. Y además, te entendemos. Eso es lo bueno. Muchas gracias. ¿Volvemos al piso? Bueno, con Belisario y con Ramón.
Gracias, doctor Martín Caranta. Excelente entrevista del doctor Ricardo Ferraro. En la continuidad del programa vamos a ir al segmento habitual ¿Qué pasó en la semana? Venimos dando cuenta de las diversas notas que presentan las entidades que nuclean a los colegas a la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este caso hemos encontrado una nota del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, en donde se reflejaba todos los problemas que habíamos tenido para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias y bienes personales año 2017 y también cuáles eran los pasos futuros a tener en cuenta para mejorar este tipo de presentaciones. Pero queríamos destacar un párrafo especial referido a embargos. ¿Quién tiene la responsabilidad frente a ellos? ¿El contribuyente o el colega? Presten atención este pequeño párrafo que va a leer Lucía Abatedaga. Muchas gracias, un saludo grande para todos. Así es, vamos a ahondar en esta nota en particular, pero más precisamente en uno de los párrafos que nos pareció interesante y que dice lo siguiente. Hemos leído con sorpresa manifestaciones presuntamente realizadas por el señor administrador federal al referirse a la extensión de los plazos previos al embargo en el sentido de alertar a las pymes sobre las acciones de sus propios contadores. Algunos se enteran 4 días antes de que se les viene el embargo, ya que el contribuyente no estaba enterado de que no había pagado. Estas palabras, extraídas de ámbito financiero del 2 de agosto del 2018, página 4, entendemos que, de confirmarse su veracidad, producen un desvío en la responsabilidad final de quien tiene que hacer frente a las obligaciones tributarias. Efectivamente, es el propio contribuyente y no su contador quien tiene la carga del cumplimiento. Tal cual está expresado, pareciera que somos los profesionales quienes terminamos siendo responsables de los incumplimientos y de los embargos resultantes. Entendemos que, de haber existido tales expresiones, esta no ha sido el sentido de las mismas y creemos que la aclaración resulta pertinente. Este es uno de los tantos párrafos de esta nota que es bastante extensa y por eso queríamos resaltarla porque nos pareció importante. Así terminamos el bloque de qué pasó en la semana. Muchas gracias Estancias por acompañarnos en calle Avellaneda y también en el portal de Santiago del Estero. Beli, volvemos a vos. Muy bien, gracias Lucy. Qué importante párrafo que hemos destacado para escucharlo una y otra vez y a prestar mucha atención con esta presunta opinión. Nosotros les proponemos una pausa. Cuando se reanude el programa estará con nosotros el doctor Marcelo Rodríguez y además nuestra sección tuitera. Pausa cortita y enseguida volvemos. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, segundo bloque y lo anunciado y esperado, nuestra querida sección tuitera, el primer Twitter en el día de hoy, Contadores en Red, @Contadores en Red, petición feria fiscal para contadores, contadoresenred.com. Este es un petitorio muy importante al presidente de la Nación. Contadores públicos, se solicita buscar una solución alternativa que permita al fisco nacional, provincial y municipal no ver suspendido el ingreso de fondos, al contribuyente cumplir con sus obligaciones y al contador público gozar de su merecido descanso anual. Entre tantas obligaciones y tanta necesidad de cumplimientos, no hay descanso. Vamos al siguiente Twitter y allí lo estamos viendo. Primero tenemos que hacer referencia a este Twitter de @Egelese, Ezequiel Hegel, en respuesta a Fórum Fiscal, ONTV y a Fórum Fiscal. Los clientes que se defienden solos, los contadores tenemos que defendernos de este avallazamiento que estamos sufriendo por parte de los organismos fiscales. No damos más. Algo de lo que estamos hablando en la editorial al comienzo del programa. Y miren la respuesta del contador Locane, @contador Locane. En todo el mundo hay mecanismos e instituciones para defender a contribuyentes y contadores del embate regulatorio abusivo y opresivo de los fiscos. Eso acá no existe y pasa lo que pasa. Importante opinión también referido a este tema, el contador Locane, que estará, una voz que estábamos esperando en el próximo programa de Fórum Jurídico Fiscal.
La última aparición en el Twitter del día de hoy, Miriam Sandra Roldán, @mibroldán, certificado PYME ilógico, culpar al contador de la poca inscripción en el registro. Y esto es algo que en la práctica se vio. ¿Sabías que al adherirte la primera vez debíamos confirmar las ventas que daba el sistema sin opción a modificarlas? Eso es cierto, ocurrió. Todos aquellos que en la práctica hicieron el certificado PYME lo notaron. Irracional, termina diciendo Miriam Sandra Roldán por primera vez en nuestra sección tuitera. En la continuidad del programa vamos a ir a otro gran amigo, a otro viejo amigo de la casa. Decíamos y reflejábamos que en el 2012 había comenzado Fórum Jurídico Fiscal. En ese primer año también estuvo el doctor Marcelo Rodríguez. También prestó su sapiencia por un curso organizado por Fórum Jurídico Fiscal, hincha fanático de River. Aquí, contador Pena, lo hicimos fanático de la Asociación Atlética Quimsa. Fue a ver un partido de básquet, también estuvimos cenando con él. Un lujo para uno de los primeros invitados en nuestro programa hace ya más de 5 años, el doctor Marcelo Rodríguez, para hablar de salidas no documentadas, facturas apócrifas. Un lujo que esté nuevamente aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Uno de los aspectos que ha contemplado la última reforma tributaria es el referido al tratamiento en el impuesto a las ganancias de las salidas no documentadas y fundamentalmente la incorporación al texto legal del caso de las facturas apócrifas. Sabido es que estamos en presencia de una salida no documentada, así lo prevé el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuando una erogación, un pago realizado por el contribuyente carezca de documentación. La novedad es que el legislador incorporó a esta figura también la factura apócrifa, es decir, que el texto dice actualmente que estamos en presencia de una salida no documentada cuando la misma carezca de documentación o fuera apócrifa. En este sentido, la ley lo que hace es receptar la doctrina de la Corte en una importante sentencia del año 2003. Me refiero a Red Hotelera Iberoamericana, donde se había planteado este curso de acción. Más allá de esto, ustedes saben que el contribuyente, dice la ley, podrá esgrimir que el gasto podrá ser atribuible a una erogación atinente o vinculada con una actividad gravada por el impuesto, y a prima facie entonces el gasto sería deducible. Sin perjuicio de esto, también contempla la ley que el contribuyente, bajo esta figura, deberá asumir el impuesto que el emisor o el presunto emisor de esa factura no haya tributado por la sencilla razón de que no emitió la factura. Bajo este presupuesto de hecho, entonces, tendrá que pagar el 35% sobre el monto de esta salida. Lo que hace la reforma es abonar la idea, confirmando lo que había dicho la Corte en Radio Emisora Cultural, de que estamos en presencia entonces de un impuesto que grava al sujeto que no emitió la factura, y bajo ningún presupuesto de hecho debe entenderse que esto es una sanción o una multa. Ahora bien, hemos recibido, estamos analizando, un borrador de lo que sería la reforma del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En este punto hay un artículo que modifica el artículo 55 del reglamento, el cual dice que, también en el marco de lo que son las salidas no documentadas, que cuando el contribuyente no pudiera demostrar que la salida no estuviera vinculada con la obtención de una renta gravada, o incluso cuando estemos en presencia de una salida que ha sido de una forma documentada con una factura apócrifa, el contribuyente no podrá deducir el gasto.
En este punto el reglamento, bueno, le da una vuelta de tuerca al texto legal, tal vez avanzando con lo que había previsto el legislador, pero en resumidas cuentas el contrario de todo esto es que al sujeto se le impugnaría el gasto cuando tuviera una factura apócrifa, tendrá que asumir el impuesto a la salida no documentada, como lo dijimos precedentemente, y obviamente, como es de rigor, como la factura se impugna, no podrá computar el crédito fiscal. Ahora bien, la reforma no termina aquí, sino que, como ustedes también saben, hay una reforma importante en la ley de penal tributario. En este sentido, la reforma lo que prevé es que en el artículo 2, inciso D, de la actual redacción, se prevé que cuando el sujeto tuviera un ajuste por facturas apócrifas y el monto del ajuste superase el 1.500.000 pesos, pues entonces se da un supuesto de evasión agravada, situación, digamos, que por ahí avala la tesitura jurisprudenciales que se habían planteado hasta este momento, pero hoy la ley lo dice claramente. En resumidas cuentas, tenemos un escenario bastante claro, tenemos un escenario, digamos, que avala tal vez el trabajo que viene haciendo el fisco de hace tantos años en esa lucha sin cuartel contra las facturas apócrifas, y tenemos que dar un mensaje a todos aquellos que, transiten por el camino de incorporar a su contabilidad estas facturas, que lo desistan porque realmente los riesgos son muy, muy grandes. Nos estamos despidiendo, largo programa con muchísima información. Gracias al doctor Martín Caranta, gracias al doctor Marcelo Rodríguez por formar parte de nuestro programa en la emisión del día de hoy. Nosotros nos vamos despidiendo, ya no tenemos tiempo. Detrás de cámaras, Hernán Ramos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. En la producción ejecutiva, el contador Ramón Eduardo Pena. Los despido y los espero dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal.